Hermanos, me he dado cuenta de que cuando nos sabemos un himno todos, lo cantamos fuerte. Y eso es bueno. Lo que pasa es que este es uno de los primeros que nosotros estamos cantando hace mucho tiempo. Y entonces ya no lo sabemos bien. Lo que tenemos que hacer es que a medida vamos incorporando cantos nuevos, entonces lo que hacemos es que los podemos practicar los miércoles, por ejemplo. Y así el domingo estamos más, aunque no los practiquemos todos, pero por lo menos una gran parte de los hermanos que vengan los miércoles, lo practicamos. Ok, hermano. Bueno, vamos a ir en sus Biblias. Busque Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. 7:20 de la noche aquí en Houston, Texas. Vamos a estudiar, hacerlo un poco corto para poder entrar en la oración. Por eso se llama culto de oración. Queremos orar también. O sea, dedicar gran parte de este tiempo a la oración. Si tiene su libro, estamos en la lección número 9 y hemos estado hablando de la incapacidad moral del hombre. Y venimos compartiendo ya esta clase, la parte número 3, específicamente la impotencia de la fuerza del hombre. Si ustedes recuerdan, hablamos de el hombre caído no puede buscar a Dios. ¿Puede el hombre caído buscar a Dios? No puede. ¿Por qué no puede? Porque está muerto en pecado. Muy bien. Está muerto en sus delitos y pecados. Eso lo vemos en Efesios. Sí, dígalo duro para que quede grabado. Capítulo 2. Muy bien. Hoy vamos a estar tocando el punto de esta misma lección. El hombre caído no puede obedecer o agradar a Dios. En la página 67. No sé si el hermano David, ¿usted tiene el libro? ¿Vale? ¿Usted tiene el libro? Sí, ok, perfecto. Sí, gracias. Ajá. El hombre caído no puede obedecer a Dios. Y para beneficio, yo sé que ustedes lo saben, pero para beneficio de las personas que a veces nos ven en las redes sociales, ¿verdad? O hermanos que no han venido o no pueden venir a esta clase, cuando decimos el hombre caído, ¿a qué nos referimos? ¿Que se cayó en el piso? ¿Venía caminando y se cayó? No. ¿A qué nos referimos? Que alguien... Toda la descendencia de Adán. Toda la descendencia de Adán. Muy bien. ¿Y cuál es esa descendencia de Adán? Es eso, pero un poquito más. La raza caída que hereda el pecado de Adán. Correcto. Muy bien, hermano José Alberto. Entonces, vamos a comenzar a leer ahí. ¿Usted quería decir algo, hermano? Ok. Dice en la página 67, hay un gran denominador común entre las religiones fuera del cristianismo. Todas creen estar bien delante de Dios. Todas creen que estar bien delante de Dios se basa en la obediencia, el mérito personal o alguna habilidad para agradar a Dios. Todas las religiones creen en eso, ¿verdad? Que ellos agradan a Dios a través de las obras o ganan el favor de Dios a través de la obediencia o de las obras. Sigue diciendo, solamente el cristianismo declara que el hombre está sin esperanza, indefenso y perdido. Solamente el cristianismo. No puede mejorar su estado delante de Dios. No puede obedecer a Dios y no puede agradar a Dios.
Si va a ser salvo, solo Dios puede salvarlo. Solo Cristo salva. Esta es la verdad que el hombre caído más odia, porque requiere que se humille delante de Dios, reconozca su pecado y pida misericordia. Y el hombre en su orgullo no quiere humillarse delante de Dios. No quiere. El hombre en su orgullo no quiere humillarse delante de Dios. ¿Y qué cosa, verdad? Porque cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros lo vemos por la palabra. Que Él vino fue a servir, dice. Vino a servir, no a ser servido. Y siempre lo vemos como un siervo. Por eso a veces como que choca algunas cosas que nosotros vemos hoy en día, ¿verdad? El siervo de Dios, pero con cosas extravagantes, como que no concuerda con lo que dice la palabra, ¿verdad? Vemos a nuestro Señor lavándole los pies a sus discípulos, que eso era una tarea que la hacían solamente los esclavos en aquella época, y enseñándoles a ellos, a sus discípulos, el que quiera ser el mayor de todos, debe ser el servidor de todos. Funciona la economía, del reino de Dios funciona muy diferente a la del mundo. Aquí es al revés. El que quiera ser el líder tiene que ser el servidor de todos. Usted quiere liderazgo, usted tiene que aprender a servir. Usted tiene que tomar las tareas más humildes y entonces el Señor lo va a poner a hacer otra cosa, pero que nunca se le olvide que usted es un siervo. A manera de testimonio muy cortico, yo recuerdo que cuando nosotros empezamos el negocio aquí en Houston, mi esposa y yo me consideraba una persona que era humilde. Usted sabe que siempre tenemos que estar batallando con el orgullo de nosotros. Eso es algo que se levanta. Es como un león que se levanta, que uno tiene que estar todo el tiempo aplacando. Y a mí me tocó al principio estar con ella lavando baños, haciendo muchas cosas. Y cuando yo venía y lo hacía, o me tocaba barrer, o me tocaba pasar la aspiradora, me tocaba hacer esos trabajos que son dignos, yo me empecé a sentir mal. Y el Señor empezó a mostrarme que yo tenía orgullo en mi corazón. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué me ha mostrado el Señor? Que yo tengo orgullo. Y ella me dijo, no, yo eso no lo puedo creer. Yo le digo, sí tengo. Porque cuando estoy haciendo esto, yo me siento mal. Y en ese momento que el Señor estaba trabajando conmigo, yo le dije a ella, ¿sabes qué? De ahora en adelante, cuando vayamos a una casa a limpiarla, tú me dejas los baños a mí. Yo voy a hacer los baños. Yo limpio el toile, en otras partes le dicen el inodoro o la poseta, en Venezuela le dicen la poseta. Yo lo voy a hacer hasta que se me quite esto, que Dios trabaje conmigo. Y cada vez que necesite una dosis de humildad, voy a tener que regresar ahí. ¿Okay? Porque ese era un problema para mí. Mucha gente se ve haciendo ese tipo de trabajos y entonces piensa que eso es menos o lo que sea. Pero ahí es donde Dios, cada uno de nosotros tenemos algún punto débil donde decimos, no, yo no hago esto porque yo soy esto. No, hermanos. Nuestra identidad primeramente se encuentra en Cristo. Y nosotros, si el Señor hizo los trabajos más humildes, ¿por qué nosotros no los podemos hacer? No quiere decir que no vamos a hacer las demás cosas, pero también tenemos que estar listos para bajarnos así también, como el Señor lo hizo. Entonces, a manera de testimonio, usted sabe cada uno donde usted tiene que ajustarse para ser un siervo de Dios. Entonces, hermanos, vamos a leer Romanos capítulo 8.
versículos del 7 al 8. Si alguno de ustedes lo puede leer. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén, hermano. Entonces dice, en Romanos 8, de 7 y 8, se encuentra una de las descripciones más importantes de las Escrituras sobre la incapacidad moral del hombre. Dice aquí, lee el texto varias veces hasta que estés familiarizado con su contenido. Luego explica su significado. Y aquí viene la pregunta. Si usted hizo la tarea ahí, la puede compartir. La pregunta es esta. ¿Qué nos enseña cada una de las siguientes frases acerca de la incapacidad del hombre para obedecer o agradar a Dios? ¿Qué nos enseña? Miremos el versículo 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Fíjese cómo lo dice la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas. No sé si usted sabe que hay la Biblia de las Américas y está la Nueva Biblia de las Américas. ¿Cuál es la diferencia? Que una todavía sigue diciendo vosotros, ustedes, la Biblia de las Américas, y la nueva dice ustedes, nosotros. Esa es la diferencia. Pero es una muy buena versión. Yo le recomiendo a usted que también la compre y la tenga. Es muy importante. Fíjese cómo dice. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Así lo dice la Biblia de las Américas. Fíjese que dice, porque la mente, la Reina Valera dice, la carne, o los designios de la carne, perdón. Los designios de la carne. Entonces, ¿cuáles son los designios de la carne? Los pensamientos. Los pensamientos, correcto. Los Exacto. deseos y las acciones. Los deseos y las acciones. Muy bien. Por eso podemos decir que los incrédulos, como no han sido regenerados, no pueden agradar a Dios porque están sujetos a los impulsos de la carne. O sea, son esclavos realmente. Y aun cuando hagan actos bondadosos, no cumplen con la ley de Dios porque son producidos por la carne, ¿okay? Con motivos egoístas, porque provienen de un corazón que está en rebelión con Dios. Es lo que sucede. Por eso, siempre que nosotros vemos, y es una realidad, es duro decirlo, pero es una realidad, es una realidad. El corazón no regenerado, ¿verdad? Aunque hace cosas buenas, en su interior nunca es para darle gloria a Dios. Nunca. Por eso dice, no puede agradar a Dios. Entonces, ellos buscan, sus deseos son egoístas, es agradarse ellos mismos, que lo vean los demás. Siempre hay un interés de por medio. ¿Okay? En cambio, nosotros hacemos las obras de Dios precisamente ¿por qué? Porque el Señor nos ha regenerado y nosotros hacemos las obras que a Dios le agradan. ¿Okay? Y son las que Dios acepta, nosotros sus hijos. ¿Okay? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Pusieron algo aquí en la parte? ¿Alguien escribió algo? No. Ok. La nota nos dice, la frase, los designios de la carne, se refiere a la mente de cualquiera que todavía es inconverso, no regenerado y sin Cristo. A eso se refiere. Bueno, ya eso lo dijimos, ¿verdad? Ok, pasemos a la otra página. Sigue diciendo el versículo 7, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. La persona no regenerada por el poder de Dios, aunque por fuera digan que aman a Dios, verdaderamente lo odian. Esa es la verdad.
lo odian. Porque si lo amaran, se sometieran a Él. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor en Juan 14:15? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Okay? Entonces una persona no regenerada no guarda los mandamientos, no ama a Dios, porque no lo conoce, no se somete a Él. Hasta que una persona no es regenerada por el poder del Espíritu Santo, no puede amar a Dios. Por eso la palabra nos dice que nosotros le amamos ahora porque Él nos amó primero. No es al revés. Por eso nosotros le amamos ahora. La nota nos dice la razón por la que el hombre caído es incapaz de someterse a la ley de Dios es moral. El hombre caído tiene la revelación y las facultades necesarias para conocer a Dios y someterse a Él. Pero fíjate que dice las facultades necesarias. ¿Okay? Por eso cuando vemos en el capítulo 1 de Romanos, dice que la ira de Dios se revela contra el hombre, ¿verdad? Porque el hombre conoce a Dios, pero resiste a Dios, resiste la justicia de Dios. ¿Okay? Por eso es culpable. Entonces dice, sin embargo, su amor por la injusticia y su deseo por la autonomía hacen que esta sumisión sea imposible. Ahí podemos ver, ¿verdad?, el orgullo del hombre, su autonomía. El versículo 8, más abajo, nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne. ¿Está hablando de quién? ¿Quiénes viven según la carne? ¿Ah? Los no regenerados, exacto. Los inconversos. Los inconversos, correcto. Habla de los inconversos. Ellos mientras permanezcan en este estado nunca podrán agradar a Dios. Los creyentes, aunque en ocasiones podrán manifestar, porque acuérdense que todavía estamos viviendo en este cuerpo, manifestar alguna de las obras de la carne, nunca más podrán estar en la carne o vivir todo el tiempo en esa condición, o sea, con la mente depravada. La palabra nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo? ¿Qué significa que ahora tenemos la mente de Cristo? Bueno, hemos sido libres de la esclavitud del pecado, de Satanás. Ahora podemos pensar y actuar como eso. Ahora podemos nosotros, como somos libres, ahora podemos actuar de esa manera. Podemos agradar a Dios. Podemos agradar a Dios. Antes nosotros, mire, yo he visto personas que me han dicho a mí, no, si ya la Biblia ya yo la he leído, pero no viven conforme a la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo no te ilumina, no te regenera y no te ilumina, tú no puedes entender la palabra. Tú lo lees como un libro de historia y ya. Pero cuando el Señor te toca, te cambia, te salva, te regenera, ya eso es otra cosa. Te ilumina el Espíritu Santo y cada palabra tú la puedes entender. Y te guía y te lleva. Entonces cuando tú pecas, porque todavía estamos en esta carne, todavía vivimos aquí, no nos hemos ido, todavía no estamos no hemos entrado en la glorificación. ¿Okay? Ahí podemos poner, para agregar, pastor, el ejemplo de Jesús y Nicodemo. Un religioso, sin embargo, Jesús dijo, te es necesario nacer. Para el pueblo, bueno, era una persona que, wow, que religioso, que devoto, va para el cielo, según su mente y su corazón. Sin embargo, Cristo le dijo que tenía que nacer de nuevo, porque sus obras nada, no tenían valor ninguno. Uh-huh. Exactamente, exactamente. ¿No? Y ha pasado así. Ha pasado así a muchas personas. Yo leí de Juan Wesley,
el fundador del metodismo, ¿no? De las iglesias metodistas. Dice que tenía 10 años siendo pastor y se dio cuenta que no estaba convertido. Dice que cuenta la historia de él, de que él iba en un barco de viaje y se desató una gran tormenta. Y en esa tormenta estaban a punto de morir. Y él vio que en el mismo barco había un grupo de cristianos que estaban allá con su instrumento y todo, cantando al Señor y con esa paz. Y él se dio cuenta que ellos tenían algo que él no tenía. Y gracias a Dios se salvaron y todo de la tormenta. Y cuando él se bajó del barco, él entendió que él no era cristiano. Que él había sido pastor 10 años, pero no era cristiano. A él le faltaba algo, que esos hombres lo tenían. Y dice que él orando y deprimido, dice que lo invitaron a un culto de hogar. Y dice, y él cuenta y él escribe y dice que él iba, esa noche él iba de mala gana a ese culto de hogar que lo invitaron. Y se sentó ahí, había un hermano que estaba predicando. Dice que el poder de Dios se manifestó de una manera especial ahí y él pudo entender por primera vez que él necesitaba a Cristo. Y en ese momento recibió verdaderamente a Cristo. Y de ahí vino un avivamiento tremendo a su vida que, bueno, Dios lo usó. Si ustedes leen la historia de John Wesley, pues lo usó grandemente a él. Entonces, hermanos, solamente cuando una persona está convertida verdaderamente es que puede obedecer a Dios. No quiere decir que nosotros no vamos a caer en pecado, pero ya nosotros no practicamos el pecado. Como dice Primera de Juan, capítulo 3, si leemos ahí, el que practica el pecado es del diablo, son los inconversos, lo practican, se gozan en el pecado. Pero el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. Y nosotros hemos sido nacidos de Dios. Por eso usted siente el deseo, aunque hay una lucha en esta carne, ¿verdad? Pero usted siente el deseo de venir a la iglesia. Usted siente el deseo de congregarse con sus hermanos. Usted siente el deseo de leer la palabra. Y también siente que viene el desánimo y viene todo eso porque hay una lucha en esta carne también. La carne, el enemigo, hay opresión, el mundo. Hay 3 grandes enemigos, ¿verdad? El mundo, la carne y el diablo. Y ahí estamos. Pero yo siempre pienso que el enemigo más grande que nosotros tenemos es esta carne. Porque ella duerme contigo y todo. Anda para arriba y para abajo contigo. Entonces por eso debemos renovar nuestros pensamientos a diario con la palabra del Señor. Y tener cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, con quién nos juntamos. Eso es importante, hermano. Eso es, si nosotros tenemos más amistad, y no digo que no tenga, no estoy diciendo que no tenga, porque nosotros necesitamos estar dentro de la sopa para poder dar sabor. Estoy hablando del mundo. Pero no puede ser que yo tenga una amistad íntima con una persona inconversa y con mis hermanos yo no tenga comunión, ni tenga amistad con mis hermanos. Ahí está pasando algo. No, mis hermanos son mis mejores amigos. Mis mejores amigos son los hombres de Dios, los más consagrados. Esos son mis mejores amigos. Mis hermanos. Ellos son mis mejores amigos. Y después yo tengo otros amigos, ¿cómo no? Los tengo. Pero en mi corazón está evangelizarlos, que vengan al Señor. Y si yo veo que ellos están siendo una influencia negativa en mí, yo me aparto, porque yo debo cuidar mi vida espiritual y mi testimonio. ¿Sí? Entonces, nunca me cansaré, hermanos, nunca me cansaré de decirles a ustedes lo especial que son cada uno de ustedes como pueblo de Dios. Y el cuidado y el respeto que uno debe tener por un hermano y una hermana en Cristo. Porque nosotros aquí en esta tierra, si usted se pone a pensar bien, un hermano suyo en la carne, o sea, su hermano nacido de papá y mamá, si es inconverso y nunca el Señor lo salva, cuando esa persona parta y usted parta, hasta ahí. Ese fue su hermano o su familiar hasta ahí. Pero un hermano en Cristo es su hermano ahora y por la eternidad.
Somos un pueblo, hermano, escogidos por Dios. Y por eso los hermanos verdaderos uno debe cuidarlos como un tesoro y respetarlos y amarlos y ayudarlos. La palabra del Señor nos dice que hagamos bien a todos y más a los de la familia de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo para escoger y no tengo, si yo tengo un pedazo de pan, no quiere decir que yo no le voy a hacer bien al otro. Pero suena duro, ¿verdad? Pero es la verdad. Si yo tengo un pedazo de pan, yo primero tengo que pensar en mi hermano y después al otro que no es mi hermano. Suena duro, pero es así. Que hagamos primeramente a los de la familia de la fe y después entonces a los demás. Mayormente a los hermanos. Hermanos, vamos a abrir un momentico para comentarios, preguntas, comentarios, antes de que pasemos a la oración. Todos los comentarios son importantes. No dejen a mi hermano Vicente solo comentando, por favor. Bueno, no, son comentarios, tiene que haber, ¿verdad? Un balance, Sí, ¿verdad? Siempre entendiendo que, como dice la Biblia, que debe uno primeramente proveer para los suyos. Entonces, pues sí, a veces nuestros familiares tal vez no son cristianos, pero a veces uno tiene que apoyar, o sea, también, ¿verdad? está hablando, perdón hermano. Sí, ya que dijo que ayudar, ahorita ayudar, ¿verdad? El que es mi hermano, Sí, ¿verdad? En Cristo. Pero también tener en mente que cuando dice que proveer para los suyos, o sea, la Biblia también dice, sí, correcto, aunque no fueran cristianos. Pues, correcto, para los de su casa, sí, sí. para los de su casa, sí. Sí, por supuesto, debemos proveer para los nuestros, claro que Eso sí. sirve como testimonio también para ellos ver que Cristo está en nosotros y que nosotros pues, cuidamos de ellos, aunque Ujú. Sí, porque también tiene, pienso yo que a veces para muchos familiares hace daño cuando ellos miran que nosotros somos solo de iglesia. Voy a ir a la iglesia y voy a ir a la iglesia acá y no puedo y no pasamos tiempo con ellos, ¿verdad? Por eso digo, nomás tiene que haber un balance, Sí, ¿verdad? sí, sí. Yo lo que a lo que me refiero es porque me ha tocado ver que hay un hermano, vamos a suponer, que necesita trabajo, ¿verdad? Y me ha tocado ver que un hermano le da trabajo a una persona inconversa, pero el hermano que está necesitando lo pasa por alto. ¿Sí me explico lo que quiero decir? A eso no estoy hablando de mi casa porque el Señor me manda, ¿verdad? Si mi esposa se inconversa y mis hijos también, Dios me dio esa responsabilidad de mi hogar. Yo tengo que cuidar de mi hogar. Eso lo dice la palabra. Pero cuando nos dice, hablando de una manera colectiva, ¿verdad? Que hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Está hablando los hermanos, mayormente a ellos. O sea, yo lo veo de una forma que yo tengo que tener prioridad con ellos que son mi familia espiritual. Por ejemplo, si el hermano José, vamos a suponer, necesita trabajo y hay otra persona que es un vecino, ¿verdad? Claro, yo si tengo trabajo para los dos, le doy a los dos. Pero si yo tengo que escoger, porque me va a tocar un momento en que yo tengo que escoger, ¿a quién voy a escoger? ¿Verdad? Pues al hermano José, porque está necesitado. ¿Okay? Claro, entonces ahí entraríamos con el detalle, que si el hermano es responsable, que si el hermano es esto, pero el otro inconverso sí es responsable. No, sí es. Ahí entraríamos más, sería más profundo todo, ¿verdad? Porque la gente pregunta todo eso. No, pero el hermano sabe hacer el trabajo, pero el otro no lo sabe. Entonces ya eso sería una conversación más larga. Pero estoy hablando en que las dos posiciones son iguales. O sea, los dos saben hacer el trabajo, los dos, él es responsable, hace las cosas bien, pero está en una necesidad y no tiene trabajo. Entonces yo tengo que velar por él primero.
A eso me refiero. ¿Algún otro comentario? No, pastor, según el texto que Sí. estamos hablando, es 1 Timoteo 5:8. Ujú, Y en el contexto del texto, ujú. está hablando acerca de los deberes hacia los demás, ¿no? Que tenemos nosotros Hacia los demás. como cristianos. Y pone a una viuda, está hablando de las viudas. Ujú. Y es en ese mismo contexto que está hablando también el hermano que habla de eso. Y entonces Pablo dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con sus propias familias y recompensar a sus padres. Ah, lo que está hablando el hermano. Sí, y luego entonces que viene el texto y dice, más a la verdad es viuda, mamá, ¿ven? Ujú. Ujú. Está hablando de la familia. Sí. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, Ha negado o sea, la fe. ha negado la fe. Y está hablando en el contexto de una persona creyente, o sea, son creyentes. Recuerden, en el contexto de Israel, la que quedaba viuda, los responsables eran su familia. Porque Pablo dice en Corintios que no sea carga para la iglesia, o sea, que aprendan a sus hijos a amarlas, o sea, A cuidarlas y a cuidarlas, proveerlas. cuidarlas. Y ese contexto está Sí. Pero si no tienen hijos, no tienen nadie, entonces le cae a la entonces, iglesia. le toca a la iglesia. Le toca a la iglesia. Sí. El pastor, algo que se me viene a la mente en la familia de mi suegra, su mamá tiene demencia, Ujú. entonces se están poniendo de acuerdo todos los hermanos para cuidarla, excepto el mayor, que es cristiano, y lamentablemente ahora que vino la tía de David, que estaban los 3 hermanos que están aquí, entre ellos mi suegra que es cristiana, el mayor que es cristiano y una que es inconversa, ¿verdad? Le estaba diciendo que él cómo dice ser pastor y no honra a su madre como la Biblia lo demanda. Entonces yo me sentí tan mal porque es vergonzoso como a veces como cristianos, ¿verdad? Profesamos amar al prójimo y querer evangelizar y querer ir hasta de misioneros a otro país, cuando nos olvidamos de nuestros primeros prójimos, que son nuestras madres. Sí. O sea, como dice ahí la Biblia. Entonces, sí es bien importante que como cristianos seamos conscientes de dar buen testimonio para aquel, porque en vez de que mi suegra, que es cristiana, le haya dicho, ella que no es cristiana, sabe el mandamiento de la Biblia que dice honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre, Entonces, sí. Y para mí, o sea, es algo tan vergonzoso. Sean cristianos o no. El que pierde es Cristo, en el sentido de que cómo le evangeliza a uno con tanta libertad si damos mal testimonio. Pues. Pero mira lo que dice el texto. Si la persona hace eso, ¿qué es lo que está haciendo eso la persona? Ha negado la fe. Dice, ha negado a la fe y es peor que un impío. incrédulo. Sí. Entonces, a veces no nos asustemos porque a veces Sí. el nombre de Dios es blasfemado por causa de esa misma conducta. Ujú. Y Dios tiene que mandar entonces un inconverso para que haga esas obras. Y tú dices, wow. Sí. ¿cómo es posible? Pero es importante que quede claro eso, porque lo que acabamos de leer, que el hermano trajo, lo que ustedes dijeron primero, el hermano lo buscó en la palabra. Nosotros tenemos que cuidar a nuestra familia. Debemos hacer eso. Pero cuando la palabra habla de lo que debemos hacerle bien a todos, está hablando de una manera colectiva, ¿no? Está hablando hacia todo el mundo, ¿verdad? Entonces, mayormente a los de la familia de la fe, está hablando del pueblo de Dios. O sea, primero ellos y entonces después los demás. ¿Okay? Pero ahí en el punto que comentó el hermano David, está hablando de la familia. Y entonces ya, si la familia, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, mi suegra, ¿verdad? Mi suegra es viuda, ¿okay? Pero todavía no es carga para la iglesia. ¿Por qué? Porque ella tiene a todos nosotros que la podemos ayudar, tiene sus hijos. Si ella no tuviera a nadie, entonces ella caería en esa categoría donde la iglesia tendría que hacerse cargo de sus necesidades. Entonces, de eso es que... ¿Algún otro comentario, duda de lo que estamos hablando? ¿No? Ok, hermanos. Entonces, vamos a orar
a pasar en este momento